Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy por aquí nuevamente con ustedes para grabar unos videos, o un video más bien, de lo que hemos visto en clase respectivo al cuarto periodo, que se resume en una sola palabrita que es la siguiente: soluciones. ¿Listo? Entonces voy a intentar recordar algunas de las cosas que hemos visto en las diapositivas. Igual ustedes tienen las diapositivas. Y es que siempre que pienso en una solución voy a pensar en dos cosas. Una que es el soluto y la otra que es el solvente. Estos son los dos componentes principales de una solución: el soluto y el solvente. De ahora en adelante al soluto lo vamos a anotar con la letra A mayúscula y al solvente lo vamos a denotar con la letra B minúscula. ¿Listo? Entonces, les había dicho que yo podía analizar las propiedades del soluto que yo quiera. Entonces voy a hacer un dibujito. Tenemos entonces un tanque. En ese tanque tenemos un sistema de agitación. Y a ese tanque yo le voy a agregar una sustancia A, que es el soluto, y una sustancia B, que es el solvente. La sustancia B, dibujémoslo bien, una sustancia B, que es el solvente. ¿De qué se trata esto? Yo podría sacar ciertas características de A, listo, de mi soluto, ciertas características en color, olor, fórmula química, si reacciona o no reacciona, si es un ácido, si es una base, si es una sal, si se mezcla con tal sustancia, el punto de ebullición, si es un líquido o de solidificación. ¿Listo? Por ese lado creo que no hay ningún problema. Y a B también podría sacarle yo las características. Ahora, cuando hablamos de B, recuerden que B para nosotros de ahora en adelante va a ser el solvente. Entonces, cuando hablamos de B, vamos a hablar la mayoría de los casos de un solvente universal, que es el agua. ¿Por qué el agua se conoce como un solvente universal? Porque el agua tiene la capacidad de poderse mezclar con casi todo. Entonces el agua se le conoce como el solvente universal. Entonces, primer caso, yo puedo identificar las propiedades de A por separado y las propiedades de B por separado. Pero cuando yo quiero armar una solución, voy a tener que mezclar en cierta cantidad a y en cierta cantidad a B. Y cuando yo quiero analizar ya la mezcla, que es un tipo de mezcla homogénea, es decir, todas las soluciones son mezclas homogéneas. Cuando yo quiero analizar mi mezcla homogénea, voy a tener que hablar de lo que nos interesa de ahora en adelante, que son las propiedades coligativas. Es decir, ¿qué quiere decir que una propiedad sea coligativa? Que ya no voy, cuidado con lo que estoy diciendo, no voy a analizar a y B por separado, sino que voy a analizar a y B después de que han sido mezclados y que han formado una mezcla homogénea.
Este simbolito que yo estoy dibujando de negro aquí significa que ese sistema está agitado. Una de las principales propiedades que nosotros vimos, la clase pasada y en la cual estoy grabando este video, fue la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor es una propiedad coligativa. ¿Qué quiere decir que es una propiedad coligativa? Que es una propiedad asociada a la solución. Pero hay que entender entonces el concepto de presión de vapor. Entonces, ustedes, vuelvo y les repito, tienen las diapositivas, pero voy a explicar nuevamente el concepto de presión de vapor. En este caso, voy a tener un tanque. En un inicio está abierto y hay dos fases. Una fase gaseosa, entonces voy a dibujar las partículas de la fase gaseosa de manera separada, y en el fondo hay una fase líquida. Entonces aquí en el fondo hay un líquido. Listo, sea el líquido que sea, aquí hay un líquido. Entonces, ¿qué pasa con los gases, o cuál es una propiedad de los gases? Que van a querer ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Es decir, ese gas va a querer, o esas partículas de gas, lo que van a querer es salir del recipiente. El líquido se va a quedar quieto en este caso. Entonces, esas partículas de gas van a querer salir del recipiente. Es decir, que esas partículas de gas, en otras palabras, van a aplicar una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Yo tengo que relacionar el concepto de fuerza con presión. Entonces recuerden que presión es igual a una fuerza que está ejerciendo un sistema, que en este caso sería las partículas de gas en un sistema abierto en determinada área. Entonces presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, para comprender la presión de vapor, la pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿qué pasa si yo cerrase el sistema? Entonces ahora el tarro no está abierto, sino que está cerrado. Entonces tiene las mismas partículas de gas. Tiene las mismas partículas de gas. Listo. Tiene las mismas partículas de gas. Y en el fondo vuelve y está aquí un líquido. Entonces en el fondo está un líquido. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esas partículas de gas cuando yo las cerré? Ellas van a querer vencer la presión de la tapa y necesariamente van a querer que salir. Ellas van a querer salir. Pero se van a encontrar con que no pueden salir. Entonces ellas están ejerciendo una fuerza hacia arriba. Pero se van a encontrar con que no pueden salir porque la tapa no las deja salir. Es decir, la tapa está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Listo? Entonces no las deja salir la tapa. Entonces, si no las deja salir la tapa, es como si se chocasen contra la tapa, no pueden salir por las paredes, no pueden salir y vienen y ejercen esa fuerza sobre el líquido, que esa fuerza, al estar en determinada área, se convierte en una presión. Entonces, esa fuerza que ejerce un gas sobre un líquido se conoce como la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor, para que recuerden teoría, es la fuerza
Es la fuerza que ejerce ¿quién? Ejerce un gas sobre un líquido. Es la fuerza que ejerce un gas sobre un líquido, pero en un sistema cerrado. Eso es muy importante, en un sistema cerrado. Mire que la diferencia entre este que voy a llamar 2 y este que voy a llamar 1 es que 1 está abierto y 2 está cerrado. Entonces, presión de vapor es la fuerza que ejerce un gas sobre un líquido. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, entonces ya podemos ir a solucionar el problema. Podemos ir a solucionar un problema que ustedes también lo tienen en las diapositivas. Yo lo saqué más pequeñito por aquí, igual ya escribimos los datos. Y el problema, cada vez que yo quiera calcular presión de vapor, voy a tener que hablar de ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? No dice nada más que la presión parcial o la presión de vapor va a ser igual a la presión del componente puro por la fracción molar. ¿Listo? Eso dice la fracción molar. Ahora, habrá que tener en cuenta si la fracción molar es del soluto o la fracción molar es del solvente, o si la presión parcial es del soluto. B, si la presión parcial no, si la presión pura es del soluto o la presión pura es del solvente. ¿Listo? Entonces presión parcial es igual a presión del componente puro por fracción molar del soluto, si es el caso. Y la otra fórmula es presión parcial es igual a presión del componente puro por el caso del solvente, por la fracción molar del solvente. Acuérdese que A es soluto y B es solvente. ¿De qué dependen las cosas? De lo que le diga el problema. Entonces, si usted va a las diapositivas y revisa el problema hablaba de 0.5 moles de glucosa. Entonces, las moles de glucosa serán el soluto, por eso le coloco A. Tengo 0.5. Me hablaban de 10 moles de agua. Entonces habíamos dicho en el video anterior, en este video anteriormente, perdón, que el soluto, que el agua era considerada el solvente universal. Entonces si me dan 10 moles de agua, esa agua va a ser el solvente. Siempre que tenga agua, el agua va a ser ¿quién? El solvente. Entonces de ahí ya tengo las moles del soluto, que son 0.5, y las moles del solvente, que son 10. Además de eso, me dan la presión de vapor del agua pura. Entonces, si es agua, es la presión de vapor del agua pura. Entonces se refiere a la presión de vapor del solvente. O sea, sería PV con el O arriba. Y me dicen que es 23.8 milímetros de mercurio. ¿Por qué sé que se refiere o por qué sé que me dieron la presión pura del solvente? Porque el problema lo dice, mire, el problema le dice la presión del vapor de agua pura. Cuando yo me pregunté quién era el agua, o según la teoría, el agua es el solvente. Entonces yo sé que me están dando la presión del solvente y me están diciendo que es pura, por eso la tomo así, PV
con el grados arriba, que significa la presión del componente puro. Ahora, tendría yo que hallar las fracciones molares. Entonces, fracción molar del soluto va a ser igual a moles del soluto sobre moles del soluto más moles del solvente. Lo mismo podría hacer yo con la fracción molar del solvente. Fracción molar del solvente es igual a moles, pero a moles del solvente sobre moles del soluto más moles del solvente. Entonces simplemente es reemplazar. ¿Cuántos son las moles del soluto? 0.5. ¿Cuántos son las moles del soluto otra vez? 0.5. ¿Sí o no? Más 10, que son las moles del solvente. Aquí tendría moles del soluto, es decir, tendría 10 dividido moles del soluto, que son 0.5, más 10, que son las moles del solvente. Cuidado, cuidado, cuidado y cuidado, porque al usted meter esto en la calculadora, tiene que tener en cuenta de meter esto en paréntesis si lo va a hacer de una. Si no, la calculadora le va a botar otro resultado matemático. Entonces sería dividir 0.5 dividido 10.5 me daría 0.048, o más bien 0.0476. Listo. 0.0476. Y si yo dividiese la otra, me daría 10 dividido 10.5, me daría 0.9523 para tomar las 2,4 decimales. Entonces, sigamos. La fracción molar de A me dio 0.0476 y la fracción molar de B me dio, voy a dibujar esto mejor, la fracción molar de B me dio 0.9523, o sea que yo podría aproximar esto a este 6, me va a aproximar el 7 a 8, y este 8 me va a aproximar este 4 a 5, o sea 0.05. Este 3 deja este 2 quieto porque no es mayor que 5, y este 2 a este 5 no le hace cosquillas tampoco, entonces sería 0.95. ¿Cómo sé yo que esos valores están bien? Porque la fracción molar de A más la fracción molar de B tiene que ser igual a 1. La fracción molar de A más la fracción molar de B siempre van a tener que ser iguales a ¿cuánto? A 1. Listo. Aquí no me está dejando dibujar bien, pero ustedes ya entienden que es la fracción molar de B. Entonces, comprobemos que eso es igual a 1. X de A, que es la fracción molar del soluto, más la fracción molar
del solvente tiene que ser igual a ¿qué? A 1. Si yo sumo 0.05 más 0.95 debería darme 1. Ustedes lo pueden comprobar en sus casas en la calculadora y tendría que, si usted está aproximando bien, darle 1 cerrado, o si no le da 1 cerrado, en otro problema que usted haga, debería darle muy cerquita a 1. Así yo sé que las cosas están bien. Listo. Tengo la fracción molar de A y tengo la fracción molar de B. Recuerde que el problema a usted le daba la presión de vapor del agua pura y que el agua era el solvente. Y le dijeron que era 23.8. O sea que la presión pura del solvente es 23.8 milímetros de mercurio. En clase preguntaban que si tocaba que cambiar las unidades. La respuesta es no. Usted puede trabajar con esas unidades de presión. No habría ningún problema. 23.8 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esa es la presión que yo tengo, 23.8 milímetros de mercurio. Si yo voy a las fórmulas, yo quiero hallar la presión de vapor o la presión parcial. Entonces la presión parcial es igual a la presión que yo tengo por la fracción molar del solvente. O sea, en otras palabras, 23.8, o sea, en otras palabras, yo tendría que multiplicar a 23.8 por la fracción molar del solvente que me dio 0.95. En el momento que yo multiplico a 23.8 por 0.95 me da la nueva presión, o sea, la presión de vapor o la presión parcial, que es lo mismo. Entonces, 23.8 por 0.95, eso nos dio 22.61 milímetros de mercurio. Ahora fíjese que en sus diapositivas, entonces si usted a su presión inicial que era 23.8, que se la daba el problema, le resta los 22.61, eso le va a dar la solución a su pregunta, que es en cuanto bajó la presión. Entonces la presión bajó en 1.19 milímetros de mercurio. Ahora, tenga en cuenta algo que en sus problemas hay que concluir. Entonces, para concluir este problema sería, esta es la presión del vapor de agua. Esta es la presión del vapor de agua puro. Vapor de agua puro. Listo. Esta es la presión del vapor de agua puro. Mientras que este no es vapor de agua puro, sino que es vapor más C6, vapor más C6H12O6. O sea que es más grande la presión que ejerce el gas cuando yo tengo
algo puro a cuando yo estoy en solución. En cuanto bajó en 1.2 milímetros de mercurio. Espero que aprovechen el video, que los